Bienvenidos a este video en donde recordaremos cómo sumar vectores. Para que puedas comprender mejor este video sobre suma de vectores, te recomiendo que primero veas el video de vectores, conceptos y definiciones. De acuerdo a la técnica empleada para sumar los vectores, podríamos decir que existen dos categorías. La primera categoría sería para los métodos gráficos y una segunda categoría comprende a los métodos algebraicos. Vamos a suponer que tenemos dos vectores, un vector que represento con una flecha azul y le llamo el vector A, y otro vector que voy a representar con una flecha roja al que voy a llamar el vector B. Entonces lo que quiero es encontrar un tercer vector al cual voy a llamar el vector C, y este vector C va a ser igual a el vector A más el vector B. Entonces, para resolver este problema, primero lo voy a hacer con un método gráfico llamado método punta cola. Y este método consiste en lo siguiente. Primero debo establecer mi sistema de coordenadas. Entonces defino que este sea mi eje X y este va a ser mi eje Y. Voy a etiquetarlo aquí eje X y aquí eje Y. Entonces este método lo que me dice es que primero debo tomar al primer vector que aparece en la suma y colocarlo en el origen del sistema de coordenadas. Y así coloco mi vector A. Después colocamos la cola del siguiente vector que aparece en la suma en la punta del vector anterior. Esto significa que voy a tomar mi vector B y voy a colocar la cola del vector B en la punta del vector A. Entonces el vector resultante estará representado por una flecha de tal manera que la cola de la flecha coincide con la cola del primer vector en la suma y la punta de esa flecha coincide con la punta del último vector que aparece en la suma, que aquí estoy representando con una flecha de color verde. Entonces, de acuerdo a este método o a esta técnica, este sería mi vector C. Como podemos notar, el nombre de esta técnica, punta cola, proviene del proceso que hemos desarrollado, porque ponemos precisamente la cola del siguiente vector en la punta del vector anterior. Si hubiera más vectores, haría el mismo procedimiento y hasta el final encontraría cuál es el vector que resulta de esa suma. A continuación, vamos a resolver el mismo problema, pero con la técnica conocida como técnica del paralelogramo. En esta técnica, nuevamente, primero debo establecer mi sistema de ejes coordenados. Entonces, este será mi eje X y este mi eje Y.
Una vez que hemos establecido nuestro sistema de coordenadas, esta técnica me dice que debo colocar el primer vector que aparece en la suma, que en este caso es el vector A, de tal manera que su origen coincide con el origen de nuestro sistema de coordenadas, así como lo he colocado. Después debo colocar el siguiente vector que aparece en la suma, que en este caso es el vector B, de tal manera que su origen coincide con el origen de mi sistema de coordenadas, justo como lo colocamos aquí. Y este es mi vector B. A continuación, debemos trazar una línea que sea paralela al vector A, y esa línea paralela al vector A debe iniciar en la punta del vector B. Nos aseguramos de que sea paralela al vector A y a continuación debemos trazar también una línea que sea paralela esta vez al vector B, y esa línea paralela al vector B debe iniciar en la punta del vector A. Y nuevamente nos aseguramos de que es paralela al vector B. Es así que el vector C, que hemos definido como la suma del vector A más el vector B, estará representado por una flecha cuyo origen coincide con el origen de los vectores A y B y cuya punta coincide con la intersección de las líneas que hemos trazado. Es decir, el vector C estará representado por esta flecha de color verde. Entonces este sería mi vector C, que es igual a la suma del vector A más el vector B. Y de allí proviene el nombre de la técnica del paralelogramo, debido a que involucra líneas paralelas y la figura que resulta de estos trazos precisamente recibe el nombre de paralelogramo. Podemos comprobar que ambos métodos gráficos me dan el mismo resultado si comparamos el vector C que obtuvimos aquí con el vector C que obtuvimos en el método anterior. Y como pueden observar, son el mismo resultado. Ahora procedamos a resolver el mismo problema, pero empleando un método algebraico. Y el método que vamos a utilizar se le conoce como suma de componentes. Este método algebraico se puede aplicar siempre y cuando conozcamos las componentes de cada vector que está involucrado en la suma. Entonces, para este caso, vamos a suponer que el vector A tiene componentes AX en dirección Y más AY en dirección J, y que el vector B tiene componentes BX en dirección Y más BY en dirección J. Entonces,
Esta técnica me dice que el vector C, que resulta de la suma de A más B, estará dado por la suma de los correspondientes componentes de los vectores que aparecen en esa suma. Es decir, el vector C va a ser igual a la componente AX más BX en dirección Y más AY más BY en dirección J. Y lo que hemos hecho es simplemente sumar componentes con componentes. Aunque hemos desarrollado estos tres métodos o técnicas para el caso de vectores en dos dimensiones, se pueden extender al caso de vectores en tres dimensiones de manera directa. Por ejemplo, en el caso de un espacio de tres dimensiones, en el método gráfico punta-cola se vería de la siguiente forma. Supongamos que este es mi eje X, este es mi eje Y este sería mi eje Z. Tenemos el eje X, el eje Y el eje Z. Y voy a dibujar los vectores unitarios como referencia. Este sería el vector unitario Y, el vector unitario J y el vector unitario K. Entonces, de acuerdo al método punta-cola, yo tendría, por ejemplo, digamos, un vector A en tres dimensiones se vería de esta forma y un vector B también de tres dimensiones se vería de esta forma. Este sería el vector A y este el vector B. Por lo tanto, el vector C sería simplemente este vector representado por la flecha verde que hemos dibujado aquí. Y en el método algebraico lo que implica es poner una componente más. En este caso de tres dimensiones tendríamos que el vector A tiene una componente AZ en dirección K y el vector B tiene una componente BZ en dirección K. Por lo tanto, este vector C, que ahora es en tres dimensiones, tendría una tercer componente AZ más BZ en dirección K, que corresponde a esta componente. Sin embargo, el método del paralelogramo resulta más complicado de dibujar y de visualizar, porque ya no podemos considerar líneas paralelas, sino que tenemos que considerar planos paralelos. Y es un poco difícil de dibujar y también es un poco difícil de visualizarlo. Ahora consideremos lo siguiente. Supongamos que estamos en una habitación y estas que dibujé aquí son las paredes y en esa pared hay una ventana que por el momento se encuentra cerrada. En el centro de esa habitación pues encendemos una fogata.
Ese sería el fuego. Y supongamos que tenemos un termómetro. Entonces, como está el fuego aquí, digamos que medimos la temperatura aquí y nos da unos 40 grados Celsius. Y la podemos medir más lejos y nos daría, por ejemplo, 20 grados Celsius. Podríamos hacer ese procedimiento para cualquier punto de la habitación y nos daría la temperatura. Y como sabemos, la temperatura es una cantidad escalar. Entonces, a partir de aquí, definimos lo que llamamos un campo escalar, que esencialmente es una función que le asigna una magnitud a cada punto del espacio. En este caso, nuestro campo escalar sería la temperatura como función de la posición X, Y y Z. Por otro lado, tenemos las cantidades vectoriales. Vamos a suponer que tenemos la misma habitación de hace un momento, pero ahora abrimos la ventana. Y al momento que abrimos esa ventana, entra una ráfaga de aire y pues lleva una hoja. Entonces en un tiempo la hoja está aquí, el viento se la lleva por acá, después por acá y después por acá. Entonces lo que quisiéramos saber es la velocidad de la hoja en cada instante de tiempo que tenemos allí. Y como sabemos, la velocidad es una cantidad vectorial. Entonces aquí su velocidad sería grande porque acaba de entrar. Luego aquí tal vez disminuye, aquí disminuiría más y disminuiría más aquí. Y lo que tenemos aquí es que en cada punto del espacio le hemos asignado un vector, en este caso una velocidad. Y podríamos hacer ese procedimiento con todos los puntos del espacio y le asignaríamos su vector correspondiente. Y a eso le llamamos un campo vectorial, que es una función la cual le asigna un vector a cada punto del espacio. Un ejemplo de campo vectorial en la naturaleza sería la velocidad del viento durante un huracán. Es así que llegamos al final y nos vemos en el siguiente video.